11 de septiembre de 2022, 24º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 32. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14. El éxodo de los hebreos desde la tierra de la servidumbre tiene como primer destino llegar al pie del monte Sinaí. Ahí los liberados contemplan la manifestación de Dios poderoso que los libertó y sellan su mutua pertenencia en una alianza santa. Serán propiedad exclusiva de Dios entre todos los pueblos de la tierra. Moisés, mediador de la alianza, sube al monte a encontrarse con el Señor en repetidas ocasiones. El autor del Éxodo nos deja ver lo que ocurre en una de esas subidas y la querella que hay entre Dios y su enviado Moisés por haber roto la alianza y postrarse ante un becerro de metal. La apostasía descrita en el Éxodo refleja los contextos religiosos del tiempo de la monarquía, cuando la fe en Yahvé era lo que unía a las tribus en la alianza. En tal contexto, las religiones de los fenicios y los cananeos no dejaban de parecer atractivas. Los dioses tenían representaciones muy reconocibles. Pensemos simplemente en los cultos de Baal que funcionaban en el entorno de Israel. Su deidad más encumbrada, Baal, quiere decir el Señor de los cielos tormentosos. Este Baal solía representarse con un rayo o con un toro. En la religión cananea, el toro era símbolo de vitalidad por su fuerza y su vigor. Baal se asociaba a los fenómenos atmosféricos, a los campos, a la fertilidad de la tierra, a la lluvia. Los devotos representaban en rituales sacros las bodas entre los dioses y las diosas, lo que era algo que les parecía abominable a los que creían en Yahvé, cuya divinidad no debía ser representada y exigía una fidelidad absoluta. El culto a los Baales estaba muy difundido, como dejan entrever las numerosas estatuillas de toros que se han encontrado por toda la región. Baal y su culto de fertilidad fue el mayor competidor de Yahvé y de su alianza. La polémica entre Yahvé y Moisés claramente establece que no hay forma de transigir en este asunto. La fidelidad al Dios del Sinaí debe ser absoluta y sin componendas. A lo largo de su historia, este pensamiento vino una y otra vez. ¿Cómo es que a pesar de sus transgresiones, Israel sigue vivo? Porque el castigo de la idolatría es la ira de Dios. Pues Israel sigue vivo porque tiene un mediador ante Dios, que es Moisés. La intercesión de Moisés guarda un doble aspecto. Por un lado, Moisés no aminora ni excusa la culpa del pueblo, no busca que nadie más cargue con la culpa, pero por el otro lado, lleva la mirada del Señor no al pueblo idólatra, sino a sus propias hazañas de liberación, lo que Dios ha hecho para cumplir su promesa a los patriarcas. Ese pueblo pecador es la descendencia que guarda las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Así que en esa memoria de liberación se encuentra la garantía de su sobrevivencia. El nuevo pueblo de Dios también se ve tentado hoy por los ídolos modernos, el poder, el tener, el placer, que acosan el corazón de cada fiel. Incluso si cae, el creyente debe recordar que tiene un nuevo intercesor ante Dios, que es Cristo Jesús. La segunda lectura está tomada de la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Las cartas pastorales son un grupo de escritos dirigidos no a comunidades, sino a individuos. Sus destinatarios son líderes cristianos a los que se da consejos para conducir las comunidades que se le encomiendan. Este tipo de escritos es muy similar a cierta literatura administrativa de la época, en la que funcionarios de mayor rango dan respuesta a preguntas o consultas de servidores públicos ante casos o situaciones inesperadas.
Ese es el caso de la primera carta a Timoteo, a quien conocemos como colaborador cercano de Pablo. Incluso ha sido junto con él remitente en varias de sus cartas auténticas. Timoteo sería delegado del apóstol para mantener el orden en la comunidad cristiana, particularmente de Éfeso. Lo que leemos hoy viene del inicio de la carta. Tras el saludo y las advertencias más urgentes, el autor eleva una acción de gracias y coloca su propia vida como ejemplo para los futuros creyentes. En nuestra lectura podemos diferenciar dos pequeñas partes que cierran con una bendición. En la primera parte está el agradecimiento a Cristo Jesús por, entre comillas, haberme investido de autoridad, pues me consideró fiel para asignarme al servicio. Este lenguaje es desde luego administrativo, porque lo que se espera de todo servidor público es que sea fiel a quien le asigna un oficio. La asignación no deriva de los méritos del apóstol, sino de la misericordia divina exclusivamente. Esta gracia de la compasión divina ha quedado traducida en la fe y en la caridad que resultan de vivir en Cristo Jesús. Por eso decimos que el servicio cristiano, el único modo de ser un servicio fiel es cuando se desprende de una vida en comunión con Cristo. Pablo testifica que la salvación es para todo pecador que se arrepiente. La venida de Cristo hizo evidente la generosidad de Dios para perdonar a los transgresores. Esto debe motivar a toda persona para acercarse mediante la fe al Señor que es misericordioso. Basta ver lo que sucedió con el mismo Pablo, que de perseguidor pasó a apóstol para convencerse de la gracia divina. El pasaje termina con una bendición de corte litúrgico que en la comunidad cristiana se repite cada semana en cada Eucaristía, el ofrecimiento al único Dios. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 32. Leemos todo el capítulo 15. En la ruta a Jerusalén, Jesús va instruyendo a su grupo de seguidores sobre distintos aspectos del discipulado. El proyecto de Dios confronta diferentes resistencias. Aquí se plantea el caso de los escribas y fariseos, que tenían como función orientar al pueblo respecto a los designios de Dios. Los escribas eran especialistas en las Sagradas Escrituras, en la ley y los profetas. Las interpretaban, las aplicaban a lo cotidiano. Los fariseos eran personas que por su piedad y su apego a las normas de la ley de Moisés eran ejemplo para los demás y se organizaban en grupos que celebraban banquetes, pero banquetes cerrados, para que solo fueran admitidos los santos y los puros, eso que se llama comensalidad cerrada. Se apoyaban socialmente entre sí. En la lectura de hoy se menciona un punto de desencuentro entre Jesús y los escribas y fariseos, porque Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Esta es una práctica inédita, opuesta a lo consensuado, y es inexplicable para alguien que tiene fama de ser hombre de Dios y que tiene seguidores. En 3 parábolas, Jesús va a mostrar que su comensalidad indiscriminada es compatible con la visita de Dios a su pueblo. La primera parábola se introduce con una pregunta que cada cual debe responder. El dueño de un centenar de ovejas es alguien que tiene prestancia económica, pero una oveja perdida representa una sangría que no puede permitirse, por eso sale en su búsqueda. El ovejero de la parábola hace algo inesperado, deja a las 99 en el desierto. Hay sí un riesgo en dejarlas solas, pero no es eso lo que le interesa a la parábola. La parábola enfatiza el cuidado con la oveja perdida que se encuentra y lo que ese encuentro provoca, alegría en el dueño, en sus amigos y en sus vecinos. Hay que unirse a esa alegría porque es la alegría de Dios. La segunda parábola es similar, pero aumenta la pérdida implicada. Cualquiera de las mujeres haría lo que hizo la mujer de la parábola cuando perdió una de las 10 monedas de plata que atesora. Cada una de esas monedas representa al menos el salario de un día de trabajo. No sabemos si ella misma las ganó, si es ama de casa, si es viuda, si es la dote que le dio su papá cuando se casó. El punto es que la pérdida representa para ella todavía más que en el caso de una oveja, al grado que la mujer gasta todo, hasta el aceite de su lámpara, hasta que no encuentra lo perdido, y su riesgo es recompensado. Y su alegría no se la guarda, sino que la comparte con sus amigas y vecinas. Así sucede en el cielo por un pecador que se arrepiente.
Y la tercera parábola, la más conocida, eleva lo que está en juego. Se trata de un hijo entre dos que tiene un padre. Ahora lo perdido no es una oveja o una moneda, sino un ser humano. El relato es amplio, describe lo que significa el arrepentimiento del pecador, que es un hijo de Dios, pero sobre todo subraya cómo es restituido en su dignidad filial por el abrazo amoroso de su Padre. Esto es lo que vale la pena celebrar y es lo que Jesús hace cuando nos recibe y cuando nos sienta a su mesa. Así que tendríamos que preguntarnos si es la misericordia de Dios, sigue siendo para nosotros causa de nuestra alegría. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura pausada, atenta, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.